Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy os voy a contar una noticia de la agencia EFE que me ha encantado. Bueno, me ha encantado, no, me ha sorprendido muchísimo. Hay una exposición que en el National Gallery de Washington, me pillo un poco lejos. Lola, saludos desde aquí. Y que se llama Secrets Vermeer, es de Vermeer, Vermeer de Delft. Este pintor es uno de los grandes de la historia, aunque en realidad solamente se conservan 35 cuadros o 34, que ahora serán 33, porque resulta que este museo maravilloso, bueno, ya sabéis que, y si no lo vuelvo a recordar, yo estuve hablando de que, volveré a hablar, de que Vermeer de Delft en 2023, el Rijksmuseum va a hacer una macro exposición de toda su obra, en fin, y va a reunir cuadros que están en Inglaterra, en Estados Unidos, e incluso en diferentes puntos, en La Haya, en Ámsterdam, etc. Lo va a reunir en un solo sitio para que sea un homenaje a este pintor excepcional, que aunque tiene muy poquita obra, no por ser poca cantidad, no deja de ser simplemente increíble. Bueno, a lo que estábamos. La National Gallery de Washington, pues resulta que varios, digamos, su mascarón de proa, sus cuadros estrellas son los Vermeer. Y claro, no sé si tienen 4 o 5, tienen unos poquitos, pero muy bonitos todos. Y tener 4 o 5 cuando la producción del artista es 34 o 35, no creáis, es tener mucho. Bueno, el caso es que tenían la mosca en la oreja con 2 tablas de que no eran suyas y han llegado a la conclusión, han hecho exposiciones, en la exposición en la cual, esta que os digo, Secretos de Vermeer, en la cual demuestran que este cuadro no es suyo, que tenía un estudio, que no trabajaba solo y que la chica de la flauta no es suya. Sin embargo, hay otra que es en tabla, se puede pintar sobre muchas cosas, muchos soportes, pero uno de ellos es la tabla. La otra tabla, él solamente tiene 2 tablas, que es la chica con el sombrero rojo, sí que es suya. Vosotros diréis, ¿por qué se puede saber? Casi nunca se puede saber al 100%, pero se hace comparando el resto de cuadros que tienen, porque aunque una persona evolucione mucho, porque a un artista siempre se le lee a lo largo de su producción, hay determinados tics que nunca cambian. Y también hay que tener en cuenta lo siguiente, no sé si es el examen de espectrografía, que le sacan como más pequeño que la cabeza de un alfiler y comprueban los materiales. Eso no quiere decir nada porque los falsificadores pueden poner los mismos materiales. Pero Vermeer de Delft se supone que trabajaba, su obra nunca fue muy conocida ni en su época ni después. De hecho, hasta Théophile Thoré, hasta que empieza un crítico francés a partir de la segunda mitad del siglo XIX a hablar de él y a poner como un valor en el no empiezan a subir los precios suyos y a ser considerados, lo cual no quita que no fuera considerado en su época, porque llegó a ser presidente de la Guilda de San Lucas, que es como si dijéramos el sindicato de los artistas, en la cual también estaba su padre, que era marchante, etcétera. No sé lo que os iba a decir. Así, bueno, pues que los artistas a lo largo de su vida, aunque hagan cosas diferentes, soportes diferentes y tal, suelen tener, y aunque evolucionen, suelen tener determinados tics. En el caso de este pintor, aunque no era muy boyante, se casó con una mujer que sí que tenía dinero, su madre, María Tis, y que era católica y él era protestante, y se fue a vivir a un barrio católico, ¿no? Y bueno, él era muy pijo para usar los materiales, ¿no? Tenía unas lacas excepcionales y utilizaba también piedras semipreciosas que eran carísimas, como por ejemplo, por eso pintaba en tamaños pequeñitos, como por ejemplo el lapislázuli, que lo traían, no sé, creo que de Pakistán, porque después, cuando el descubrimiento de América, se trajo de Colombia. Por eso lo sé, porque estuve haciendo restauración. Entonces, claro, cuando tú pintas un cielo con lapislázuli, no se estropean y le salen hongos, porque es mineral, le salen hongos a otros productos, yo que sé, al aceite, a la clara de huevo y tal. Bueno, el caso es que él usaba también la cámara oscura. De todo esto ya he hablado, pero bueno, no me importa volver a hablarlo. Era muy meticuloso en el trabajo, era muy meticuloso con la pincelada. Y entonces este cuadro, que es la chica con la flauta,
se ha visto que está farullado, que decimos aquí en Andalucía, me refiero, que el blanco le ha puesto una cantidad excesiva de blanco que después ha craquelado, en fin, ahora os lo contaré un poco mejor. Solamente estoy intentando sintetizar cuál va a ser el tema del que voy a hablar. Mira, Vermeer de Delft nació en Delft, sus padres no habían nacido allí, pero eran tejedores de seda, que eso equivalía a clase media en aquella época. Flandes tuvo la guerra de los 80 años y cuando terminó, él tenía 16 años, pero después él solamente va a vivir 42 años y cuando él muere y deja 11 hijos, una viuda con 11 hijos y muchísimas deudas, porque resulta que han sido invadidos por los franceses. Entonces, creo que lo conté en otra ocasión. Entonces, para evitar que el enemigo, que eso también lo hicieron los rusos con Napoleón, para evitar que el enemigo, digamos, vaya más, lo que hacen es que abren las esclusas e inundan el país, parte del país, para que no pudieran acceder a comida, etcétera, etcétera, porque tengan en cuenta que son tropas que, claro, no van a estar sin comer, y entonces, claro, él estaba en una zona, su suegra, que es de lo que comían, los 11 hijos y él están en una zona que ha sido anegada por el agua, después se seca y en paz, pero tarda tiempo, eso no se hace de un día a otro, para, digamos, hacer que los franceses retrocedieran, y no sé por qué los franceses estaban viendo como era una zona muy próspera. De hecho, siempre que me dicen los españoles robaron en América, o sea, Flandes daba 3 veces más a América, o sea, 3 veces más de riqueza que toda América y sin infraestructura. O sea, era un país chiquitito, muy bollante, porque ellos son muy trabajadores, realmente ellos se llaman a sí mismos los Dutch, y son así germanófilos, bueno, son diferentes, pero vamos, del estilo, son muy emprendedores, son muy negociantes. Además, yo he tenido conocidos míos que son emprendedores, que no tenían dinero y le han puesto dinero, le han ayudado, amigos judíos de allí de Holanda, y bueno, y al final ha acabado teniendo, porque creían en él, veía que lo que estaba haciendo, el proyecto que tenía era interesante y no tenía un céntimo, y siguen siendo igual ese espíritu. Yo me acuerdo de la liga hanseática, ¿no?, que ellos utilizaron. Yo siempre digo que estaba en Ámsterdam solo 3 días, pero que pasé el frío de mi vida, 25 bajo cero, que no se me dijeron mi amiga, no te preocupes, que hay muchos canales, que eso actúa como termostato, y me salieron unos sabañones, claro, yo soy media africana casi. Bueno, lo que estábamos. Johannes Vermeer nació en 1632, muere 42 años después, en la total ruina. Se tuvo que ir a vivir con su suegra, que era una señora con bastante dinero, María Tis, pero claro, vivía en casa de una suegra tuvieron 15 hijos, le fallecieron 4, sobrevivieron 11, y ella cuenta en la última época, en las cartas que hay, la esposa, que tuvo que vender obra de su marido a inferior precio para intentar pagar los préstamos que había pedido su marido y que no había satisfecho en el momento de su muerte. Y entonces intentó que determinada obra, la alegoría del arte o de la música, me parece que se llama, que es una pasada de bonita, no saliera de allí, y nada, y al final tuvo que renunciar a la herencia porque no tenía capacidad, o sea, era más rentable renunciar a la herencia que aceptarla, porque hubiera tenido que pagar muchísimas deudas de su marido. Él se gestionó muy mal económicamente, yo creo que en el fondo le debía de dar absolutamente igual, pero bueno, ha dejado una obra simplemente excepcional. Y los falsificadores, como todo el mundo está tan ávido, porque siempre dicen que hay mucha más obra, seguramente la habría, pero este señor, estamos en pleno barroco, en plena contrarreforma, ha sido la lucha contra los Orange-Nassau, y bueno, España ha tenido que retirarse de Flandes después de los tercios que han estado allí luchando, y bueno, parte de Holanda, incluso en la actualidad es católica y otra parte es protestante. De todo esto surge Holanda y Luxemburgo. ¿Cómo se llama? Holanda.
Bélgica también, el Benelux, Bélgica, Holanda y Luxemburgo, ¿no? Bélgica está fraccionada, media son los balones, nunca me acuerdo de los otros, que está fraccionado, un país que es pequeñito, diminuto, también muy rico, la mitad habla francés y la mitad habla alemán, las escuelas, los periódicos, es tremendo, realmente está fragmentada al 100%, y es que nunca me acuerdo los otros cómo son, los balones y los, bueno... Mi amiga de Bélgica me lo dice mañana. Es una zona que es riquísima y está llena de arte por los cuatro costados, porque siempre ha habido mucho movimiento artístico. Ha habido un Amberes que había 2.000 artistas para 150.000 habitantes. O sea, eso que vendieron los artistas en el romanticismo de la marginalidad no es cierto. Lo que pasa es que, claro, tenía que haber una demanda suficiente para mantener a esos artistas. 2.000 artistas con 150.000 habitantes y viviendo muy bien. Bueno, a ver si os cuento el cuadro de la National Gallery de Londres, de Washington. Pues ha tenido que retirar, o sea, aprovechando al loro que la chica de la flauta tenía la mosca a la oreja con 4 obras de Vermeer que han pasado la criba, pero esta no la ha pasado. ¿Por qué? Por las pinceladas, por el material que usa, por la torpeza haciendo cosas, que ha querido imitar el estilo del maestro, pero sin la genialidad de Vermeer, ¿no? Entonces aprovecharon, los técnicos del museo aprovecharon el cierre del museo por la epidemia de COVID y entonces analizaron en profundidad, porque tenían tiempo, porque claro, tener en cuenta que Vermeer, que son las obras principales de este museo, descolgarlas para estudiarlas, pues como que no, porque es un imán de atracción para el público, ¿no? Entonces aprovecharon esta cerrazón para estudiarla y han llegado a la conclusión que la chica de la flauta no es de Vermeer y que posiblemente fuera o bien de un alumno rico que le pagara, o sencillamente que tenía un taller con ayudantes y punto pelota, porque es la única forma de entenderlo. A lo mejor no trabajaba solo como hemos querido ver todo este tiempo. Vermeer, o sea, el artículo que he leído me gustaba porque decía Secretos de Vermeer, que es como se llama la exposición, dice: ni la chica de la flauta es suya, ni trabajaba solo, porque en Vermeer, salvo el día que nació, todo lo demás son conjeturas, y con quien se casó, todo lo demás son conjeturas. Sus padres, como he dicho, eran calceteros de seda, y también llevaban una posada. Y entonces Vermeer, pero el padre hacía de marchante, y entonces Vermeer desde pequeño, y estaba dado de alta en la guilda de San Lucas, desde pequeño estaba familiarizado, no sabemos con quién se formó, estaba familiarizado, es que estoy sentada un poco incómoda, familiarizado con la pintura, con el arte, porque el padre, digamos, sacaba un sobresueldo de los distintos trabajos que tenía. Cuando los padres mueren, él se queda con la posada, pero por lo que sea, pues a lo mejor dejó de tenerla o la traspasó porque quería pintar y tenía muchos hijos, vete a saber cuál sería la historia, pero el hecho real es que él la posada la dejó. Bueno, Johannes Vermeer estaba considerado hasta ahora, era un artista que trabajaba, porque es el pintor, porque Johannes Vermeer empieza pintando pintura histórica, que era lo más alto en aquella época, lo más prestigioso, pero en un determinado momento hay dos artistas, que no me acuerdo cómo se llama, que se van a vivir al Delft, y eran muy buenos artistas y tenían mucha demanda social, y él deja de pintar pintura histórica, donde había mitología, escenas de la Biblia, etcétera, etcétera, para pintar paisajes de Delft, una calle. Tiene una forma muy particular de componer, muy geométrica, muy ordenada, y por la perfección que tiene en los paisajes y tal, se supone que utilizó la cámara oscura, lo cual no pasa nada porque lo utilizaron montones de artistas. O sea, utilizó el proyector, que diríamos, se utiliza muchísimo en arte, no vayáis a creer. ¿Y qué más da si los resultados son buenos? Bueno, esta afirmación la ha hecho la National Gallery de Arte de Washington, digo la mitad en inglés, la mitad en español, que este viernes, o sea, hoy se inaugurada La chica con una flauta, atribuida, o sea, hoy se inauguraba Secretos de Vermeer y se daba a conocer cuál ha sido el proceso de investigación para llegar a la conclusión de que La chica de la flauta, este cuadro, todo esto lo he puesto en el blog con muchísimos vídeos, que estaba atribuida al pintor neerlandés, le han cambiado la cartela diciendo que atribuida al estudio de Vermeer.
en realidad lo hizo otra persona creada por su entorno. Y la falta de documentos que apuntan a la existencia de un taller y de registro en el gremio, en la Guilda de San Lucas, sobre pupilos suyos, habrían llegado a esta conclusión prematura. Estas son las conjeturas que se hacen, pero solamente son hipótesis. Su reducida obra de 35 cuadros, en otros sitios leo 34, que ahora se han quedado en 33, bueno, pues da igual, 35 que ahora se han quedado en 34, contribuía también a que se viera improbable que tuviera estudiantes o asistentes. Se supone que hace tan poca obra porque en realidad es lo que nos ha llegado, porque tampoco lo sabemos, porque no era muy, o sea, era apreciado, pero por un círculo pequeño, porque realmente estas piezas no salían a la calle, porque estaban hechas por y para mecenas, gente que no sabemos si es que se los encargaban o es que había uno que era un impresor, otro que era un panadero rico, y entonces esto, me parece que el panadero llegó a tener 11 obras suyas que después sus herederos vendieron, pero siempre fue muy apreciado, dentro de ese círculo pequeño. Pero ya os digo que no se sabe si es que estos mecenas realmente le daban un dinerito y tal, pero es que tenían como un derecho preferente a comprar la obra. Incluso se dice que La chica de la perla, que una película maravillosa que les recuerdo, que es de 2005, de un director inglés que utiliza a Scarlett Johansson y Colin Firth, y que fue nominada a Oscar, estuvo galardonadísimo y es precioso, muy bonito ambientada. Bueno, ¿por dónde iba yo? Bueno, La chica de la perla se utiliza como una muestra para señalar cuando alguien quiere pedir un encargo, para decir, mira lo bien que lo hago, y su obra suele ser bastante pequeña y bastante poca cantidad, y eso no quita que sea uno de los grandes a nivel mundial y la gente le tiene una devoción. Yo la primera, me encanta. Aparte tiene una forma muy peculiar de utilizar los colores también. Bueno, décadas de estudios, tienen la mosca en la oreja, la han estudiado de 4, llevaron a expertos del museo a afirmar que la chica con la flauta, muchacha con flauta, fue creada por alguien cercano a Vermeer, que vivió entre 1632 y 1675. Alguien que entendía su proceso de creación, pero que no llegó a dominarlo al 100%, porque tiene muchísimas chapuzas en el cuadro, aunque pinta a la manera Vermeer. No se sabe quién es el verdadero autor. Pudo haber sido un alumno, un aprendiz, un amateur adinerado que le pagó a Vermeer porque le diera clases, e incluso un familiar del artista, no sabemos, conocido igualmente por obras como La chica de la perla, que le hace en 1665-1667, Chica con la flauta, que es la que se ha visto que no era suya, 1669, que es uno de los cuadros a este se le ha intentado falsificar, ni os lo podéis imaginar, porque está La cena de Maús, que también no se sabía si era falsificación, porque tiene muchísimas, o sea, si se dice Vermeer, te salen 50.000 coleccionistas que lo compran al precio que sea. Después, bueno, junto a la Woman Holding a Balance de 1664, Lady Writing, una mujer escribiendo, 65, y la chica con el sombrero rojo, que si no, lo diré en inglés, Girl with the Red Hat, que es del 66-67. Bueno, 4 joyas que son las principales atracciones de la National Gallery de Washington, y bueno, que lo hacía dificilísimo retirarlas temporalmente, con lo que para retirarlas, para analizarlas y para investigarlas, porque tenían mosca con varios cuadros de ellos. Entonces, cuando llegó la pandemia y cerró el museo, dijeron, esta es la nuestra, vamos a ver si averiguamos si esto es o no es de Vermeer. Y entonces le brindó la ocasión perfecta para analizar estos cuadros con las últimas tecnologías y llegar a las conclusiones ahora reveladas en la exposición Vermeer's Secret, abierta hasta el 8 de enero. Se abre hasta la Navidad y pasada la Navidad. Bueno, aunque La chica con una flauta había sido atribuida hasta ahora a Vermeer, había detalles importantes que no, porque Vermeer era muy sutil en la pincelada y esto tiene unos brochazos desastrosos por un montón de sitios, aunque está pintado a su manera. Y entonces cabía la duda de su autoría. Hay fracturas, está craquelada la capa superior de pintura, que refleja que esta se había secado antes de la anterior, provocando esa grieta. Mirad,
el óleo se seca muy despacio, se tarda un año. Bueno, y evidencia lo que el pintor en cuestión no dominaba, cómo iba a reaccionar los materiales, no tenía ni idea. El blanco usado se secó además con una textura rugosa, haciendo pensar igualmente que contenía demasiado óleo. Algunos restos de cerdas del pincel, igualmente, porque es que Vermeer era la bomba a la traca de minucioso. Entonces, este pintor desconocido, que se supone que era un ayudante, alguien que se estaba formando en la pintura, pues metió ahí unos brochazos bruscos y no controlaba bien los instrumentos de trabajo. Y entonces dice que la comisaria jefa del Departamento de Pintura al Norte de Europa, Marguerite Wesselmann, dice... Es que tengo que buscarla, aquí tengo soy torpe con las chuletas. Estos son errores que un pintor experimentado como Vermeer no habría cometido nunca. Es lo que recalca hoy viernes el Departamento de Pintura al Norte de Europa, está Marguerite Wesselmann. Bueno, hay una transición más brusca entre colores a diferencia de la sutileza de la chica con el sombrero rojo. Su comparación más cercana también, que está también sobre tabla, y también la han investigado, pero han dicho que no, que esa sí que es suya. Y entonces lo que hace es que confirma la sospecha del uso de que estos pigmentos verdes, los tonos carne, algo habitual del holandés, que siempre tenían... Es que las carnaciones son de las cosas más difíciles que hay, de las más complicadas. Otros hacen color morado, otros hacen color azul, son muy difíciles. Y en pintura mural también. Dice que hizo las carnaciones en verdes como Vermeer, conocía de cerca su trabajo. Dice, la idea de que tenía alguien aprendiendo de él y a su lado en el estudio nos da una visión de él mucho más amplia. Dice la mujer esta, la Wesselmann, a la agencia EFE, para que en el descubrimiento del museo abre nuevas posibilidades de estudio a la trayectoria del artista. Ya sabéis que ahora en 2023 hay una macroexposición de Vermeer. Bueno, teorías anteriores había planteado que quizás Vermeer comenzó a pintar la chica con una flauta y esa otra persona la acabó, pero han llegado a la conclusión que ni eso. Pero después ya se han puesto, cuando han visto que no era suya, se han puesto a mirar capas iniciales confirmando de forma categórica a los expertos que no estuvo implicado en forma directa con ninguna parte del proceso. La National Gallery de Arte, la Galería Nacional de Arte de Washington, ha cambiado ya el cartel con el que lo expone. Es una faena porque se ha quedado con uno menos y eso duele porque además son cuadros cotizadísimos. De atribuido a Vermeer, la obra del estudio, dice que todavía tengamos preguntas al respecto lo hace todavía mucho más excitante. Dice la comisaria que precisa que el modelo del mismo no está identificado, pero que el objetivo del cuadro no era centrarse en la mujer, sino usarla como una figura a través de lo cual estudiar el color y la composición. Bueno, espero que os haya gustado. Mañana volveré con otro artista. Hasta mañana.